Pedro Castillo ha demostrado en su corta carrera pública su habilidad para alcanzar metas que parecían imposibles. Ayer asumió la presidencia del Perú comprometiéndose a pedir al Congreso la convocatoria de un referéndum sobre la creación de una asamblea constituyente. El objetivo sería ampliar la democracia, forjar un nuevo pacto social y facilitar un papel más activo del Estado en materia de economía. Desgranó los ejes maestros de su programa. No olvidó que necesita espantar el miedo que despierta entre millones de peruanos temerosos de una deriva comunista. Se ha asustado con el cuento de que queríamos expropiar bienes de los ciudadanos, lo que es totalmente falso, afirmó el presidente, en una ceremonia celebrada en el Congreso de la República. Queremos que la economía mantenga orden. Lo que propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios, de las entidades financieras. Insistió que el suyo es un gobierno del pueblo y para el pueblo, que es el primer presidente que pertenece a los sectores oprimidos por tantos siglos y que está empeñado en superar las inequidades que comenzaron con el arribo de los españoles hace 500 años. Desde mi opinión, el discurso fue moderado, queriendo transmitir tranquilidad a los peruanos. Es cierto que en algunos puntos causó sorpresa. Personalmente resaltaría que fue un discurso emotivo, reivindicativo y esperanzador. Hoy este vídeo es un tanto diferente. Comento el discurso del presidente Pedro Castillo en una plácida conversación con mi hermano Wilmer Domínguez del canal amigo Inti News. Acompáñanos. Bienvenido, Wilbur, un gusto saludarte, hermano. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a toda tu audiencia también. Y igualmente, aquí dispuestos a comentar lo que quieras. Gracias. La verdad que tu vídeo ese que hiciste sobre la nueva configuración de la mesa electiva del Congreso fue como premonitorio, porque ayer ya vimos el primer desplante de la presidenta del Congreso al saliente presidente Francisco Sagasti, que no le permitió que entre al Congreso a entregar la banda, sino que en la calle lo dijo: aquí, quítese usted la banda y váyase a su casa. O sea, sí, curiosamente. Comentamos eso, ¿qué te parece? La verdad que sí, lo vi totalmente innecesario, ¿no? Creo que no era totalmente, necesario hacer eso. Puede que Sagasti puede caerte mal como persona y tal, pero estamos hablando de la figura presidencial, ¿no? Y no, ellos luego han sacado una nota de prensa del Congreso diciendo de que no, que rigiéndose por tal reglamento, tal ley, pero hablamos de la figura presidencial. En unas declaraciones después de todo esto, que se le pregunta a la presidenta del Congreso, ella dice que Sagasti dejó de ser presidente el 26 de julio, porque él había sido pues, elegido a través de la fórmula de como siendo presidente del Congreso, ¿no? Entonces, pero lo que me llamó la atención de esa declaración es, ¿quiere decir esta señora que hemos estado 2 días sin presidente? Eso no existe en la figura, en la figura de la Constitución política, ¿no? Si ella, presidente del Congreso, dice, no, es que terminó su periodo el día 26, pero ella no ha jurado como presidenta. O sea, es una forma barroca de la situación que realmente pues me lleva a afirmar lo que indicaba, ¿no? en ese vídeo, ¿no? Que realmente este enfrentamiento va a seguir, ¿no? La forma, también la actitud en la que se le vio a la señora ayer no era una actitud cordial, ¿no? Yo creo que fue meramente muy política en ese aspecto, pero no abriendo una opción de acercamiento político correcto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que pues la situación Congreso o el poder legislativo con el poder ejecutivo, aunque en esta parte del ejecutivo pues todavía no hemos visto acciones contundentes, pero no me da muchas esperanzas, ¿no? De que la situación vaya a ser diferente a lo que ha sido en los últimos 5 años, ¿no? Sobre todo por la parte del Congreso, ¿eh? O sea, no por otro lado. Hay un tema que mencionaste tú muy claro, ¿no? En ese comunicado ellos arguyen su excusa, pues es una excusa al final, ¿no? Cuando se ven descubiertos,
es de que el presidente Sagasti accedió a ser presidente en tanto en cuanto venía de haber sido justamente presidente del Congreso pasado, ¿no? Sí, sí. Ya, ok. Pero desde el momento que asume un cargo superior o la presidencia de otro poder, automáticamente deja ya de ser congresista. O sea, deja de su misión en el Ejecutivo es otro rol. A partir del momento él ya es presidente. Desde el momento que es presidente, como se dice, ya no tiene nada que ver el Congreso. O sea, él es el presidente del Perú. Y por lo tanto, hasta el último día en que entrega la banda, es el presidente. Es una leguleyada, Sí, no, es una excusa. una falta de respeto total, ¿no? Yo Total. creo que es una niñería, no sé cómo expresarlo, ¿no? En palabras que realmente no suenen tan ofensivas, ¿no? Pero visto de otro punto de vista particular, es una venganza, porque recordemos de que Sagasti pues reemplaza al usurpador Merino, ¿no? ¿Y de qué partido es Merino? Pues del partido que es esta señora. O sea que es un desplante total, ¿no? Es decir, oye, no te perdonaremos. Semanas antes o días antes se le pregunta a esta presidenta, ¿no? ¿Qué pensaba de Merino? Y ella sigue ejerciendo su opinión de que fue un presidente elegido correctamente, ¿no? Es decir, dentro de los cánones del Parlamento, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que es esto, ¿no? No le perdonarán nunca a Sagasti que haya aceptado ser el presidente en esas condiciones, ¿no? Independientemente de que nos pueda caer mejor o peor Sagasti, yo pues, discrepo en muchas de las cosas que ha ejercido como presidente, y quizás lo único rescatable pues es que se ha abocado a la vacunación y pues mira, lo que dejó el anterior pues, fácilmente era superable, entonces tampoco hay una cosa estrepitosamente bien que haya hecho Sagasti, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues mira, es la figura, ¿no? La figura presidencial está por encima de estas chiquilladas o estos cortes de manga, como podría decirse en España, al respecto de Sagasti, ¿no? Una mal forma de empezar, ¿no? Y como en algún vídeo también he comentado, ¿no? Lo que mal empieza, normalmente mal acaba, ¿no? Entonces, no soy optimista en ese aspecto, ¿no? Con lo cual, pues, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que se avecinan momentos de mucho debate o debate político, ¿no? Porque está claro, la derecha, que de cierta forma es la que prepondera ahora en el Congreso y esta señora lo representa perfectamente, creo que no va a dar tregua, ¿no? Ya lo hemos visto desde ayer, o sea que continuará seguramente los próximos días. Wilbur, efectivamente es así, y aunque Sagasti ya era el presidente saliente y todo lo que sea, pero él representaba la investidura presidencial. Eso tenemos que tenerlo claro. Mientras una persona, sea como sea, que haya llegado al poder democráticamente, porque ha sido un proceso democrático por el cual él ha sido elegido presidente, se le hace este desplante, se le está haciendo un desplante a todo el pueblo peruano, Sí, porque él es nuestro representante. Y aquí hay otro caso, ¿no? Porque seguía la noche anterior, es decir, si ella, la presidenta, lo tenía tan claro que ya dejó de ser presidente el día 26 de julio, porque esas son sus declaraciones, ¿vale? Y me remito que hemos tenido 2 días en voz de la presidenta del Congreso. Hemos estado 2 días sin presidente del Perú, inaudito, ¿vale? ¿Cómo ya un día antes asiste a una invitación del presidente a una cena con el resto de invitados, ¿no? Los presidentes, el rey de España, en una cena en Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, yo no voy a un sitio donde la persona que me invita es una persona cualquiera, ¿no? Es decir, no, y según los comentarios, pues ella departía correctamente, hizo también su pequeño speech ahí al respecto. En la mañana del día de la juramentación, es decir, en la mañana de ayer, departió con el presidente ahí en la basílica, en la catedral, en ese acto religioso y tal. No sé, o sea,
Es una situación bastante rocambolesca esto, ¿no? Que realmente a ojos pues de la mayoría de personas y gente que es de fuera, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Pero a los que somos peruanos, pues decimos, oye, esta es la figura clásica del Congreso en los últimos años, ¿no? Y lamentablemente continuará. Sí, eso es muy preocupante. Wilbur, hay muchos temas que me gustaría tratar, no sé si dispones de tiempo. Sí, sí, no hay problema. Ah, excelente. Primero, la familia presidencial, acompañados todos con su sombrero, a la usanza de su pueblo, por supuesto, de Cajamarca, y el traje del profesor Pedro Castillo, ahí lo vemos al estilo de Evo Morales, un poco al estilo también de Rafael Correa, ¿no? Elegante, sencillo, pero totalmente distinto al tradicional saco y corbate que utilizan pues los anteriores mandatarios, ¿no? Y la presencia de su sombrero. Eso ha sido increíble, ¿no? Porque es la primera vez totalmente en el Perú que alguien con esos atuendos típicos de su región, de su zona, porque ellos usan su sombrero pues así todo el tiempo y está muy bien y está en su derecho de usarlo, pero eso ha sido una bofetada a la clase highlight de Lima, a esta gente que, No, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? nunca le perdonarán, ¿no? Esa afrenta Ellos lo ven como afrenta, ¿no? en sus formas, ¿no? Es decir, claro, dice, oye, ¿cómo esta persona puedes, o sea, ahí recalcitrante, ¿no? No me representa, ¿no? Yo veía ahí en los comentarios, ¿no? Porque seguía la transmisión en TV Perú y los comentarios que van haciendo la gente, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Y mucha gente decía, ¿cómo puede ser, no? No tiene respeto por el Congreso, no tiene respeto por los mandatarios. ¿Y dónde está escrito que el respeto es ponerte una corbata, ¿no? Es decir, es, es algo tan enquistado en la mente conservadora del Perú que hay que intentar ya sacar eso, ¿no? No puede ser que miras a una persona por su vestimenta, ¿no? Es algo retrógrado totalmente, ¿no? Si él se quería vestir así porque se siente cómodo, pues perfecto, ¿no? Porque yo creo que es una forma, ¿no? Ponerse un traje a una persona que normalmente no lo usa es disfrazarte, ¿no? Y yo creo que debemos de salir de eso, ¿no? Él sí se siente cómodo con el traje que eligió, que me parece elegante y tal, seguramente es de un buen sastre por el tipo de confección que es, seguramente han usado prendas finas como es la vicuña, ¿no? O sea, y eso realmente pues es envidiable para cualquier otro gobernante en el mundo, ¿no? Una prenda de vicuña es de las más caras que existe a nivel mundial, ¿no? Elegir ese tipo de indumentaria es anecdótico, ¿no? Para mí no tiene ningún valor. Yo creo que estaba en su línea, me parece que visualmente muy bien, o sea, no rompe el hecho de tener también un sombrero, si es lo que usa él en su cotidianidad, pues perfecto, no, son temas que realmente no tienen ningún significado más allá de lo que vemos, ¿no? Y cada uno sea libre de usar lo que quiera usar dentro del Congreso que al final representa al soberano, ¿no? Y si la mayoría de personas ha votado por él con esa indumentaria, nunca le hemos visto con traje y corbata y hubiese sido así realmente allí una afrenta a sus votantes, ¿no? Porque no han elegido un perfil de esas características, ¿no? No, en este caso, pues yo creo que eh, ha encumbrado y de cierta forma ha reivindicado la posición de mucha gente a través de su indumentaria. Sí, eso sí es correcto, ¿no? Pero es lo que es, ¿no? Es lo que es nuestro país, ¿no? O sea, en Perú, el que se pensaba que podía seguir o continuando años más con este tipo de clase de personas en la cual, porque eso hay que decirlo, es racismo, ¿vale? Muchas veces subterfugio en este tipo de comentarios, pero no deja de ser racismo. Yo creo que hay que poner ya cota a esos, ¿no? Perú no está, ¿no? Ninguna civilización, ninguna sociedad moderna puede mantener ese ritmo de racismo, y hay que decirlo con esas palabras, ¿no? Tú que vives aquí en Europa, yo también, y mucha gente que seguramente nos ve desde fuera, son discursos trasnochados totalmente, ¿no? Una de las cosas
uno de los patrimonios que tiene Perú es la diversidad, ¿no? Y hacer eco solamente a una parte, a una clase política que siempre ha representado a la parte de sociedad media alta en el Perú, no representa a todo el Perú, y esto es una clara muestra, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, perfecto que haya ido como él haya querido, ¿no? Y si él representa con su vestimenta a esas voces, pues perfecto. Para mí, realmente aparte de esto, lo de ayer fue bastante emotivo. No me causó muchas sorpresas, ¿vale? Sí, hay 2, 3, 4 puntos que sí que me sorprendió del discurso, pero yo creo que fue bastante moderado. Le habrá dolido a muchos del ala más radical de Perú Libre, pero fue moderado, en esa línea no ha habido sorpresas. Lo que sí, para mi punto de vista, fue muy emotivo, y eso, pues, para mí es digno de resaltar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Wilbur. Analicemos, si te parece, brevemente algunas de las más importantes medidas tomadas por el presidente, ahora sí, presidente Pedro Castillo Terrones. Dice así: no gobernaré desde la casa de Pizarro, tenemos que romper con los vínculos coloniales. Esto se lo dijo al rey de España, ahí presente. A cara Directo. pelada, ¿no? Sí. Pero además lo he dicho de manera muy elegante, ¿no? O sea, es como cuando se dice, le da un golpe con guante blanco, ¿no? O sea, de manera elegante le ha dicho: se acabó la colonia, el símbolo de la colonia, que es la casa de Pizarro. Nunca más un presidente estará ahí, ¿no? O por lo menos él, ¿no? Sí. ¿Y cómo viste este cambio? ¿Y dónde crees desde dónde crees que gobernará? Porque si no está ahí... Sí, es la gran pregunta, ¿no? Aparte del hecho, yo creo que una de las pocas cosas que sorprendió a mí particularmente fue esta, ¿no? Positivamente, en el hecho de que... Y yo creo que, bueno, tú que sigues a AMLO, yo creo que hizo algo parecido, ¿no? Creo que no gobierna desde Palacio Nacional, creo, ¿no? Él, tienen un palacio ahí en Los Pinos, que también lo convirtió en un museo. Vale. Para que, y él está pues ahí en la catedral, al lado de... Vale. En fin, pero eso, la verdad, yo no me lo esperaba, ese anuncio. Sinceramente, sí, te digo, eso sí que a mí fue una sorpresa. Me ha gustado mucho, desde luego que sí, contundente, y les ha roto los esquemas. El sombrero, no, y que no gobierne desde ahí a la derecha, eso jamás se lo van a perdonar, güey. No, exacto, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, lo que indicas, ¿no? De la sorpresa, a mí también me pareció así, lo sentí así, fue como una bofetada positiva en mi caso, ¿no? Porque no me esperaba esa expresión, ¿vale? Y teniendo ahí a Felipe VI. Pero bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Porque realmente es una forma de romper, ¿no? Y si él lo convierte en museo, será muy difícil revertir eso, ¿no? Sí, siempre puede llegar la extrema derecha o quien llegue y revertirlo, ¿no? Pero ya cuando se solidifica esa acción en que realmente, pues, rápidamente se prepare y se haga un museo, habrá que ver qué tipo de museo será ahí. Yo creo que marca ya un hito histórico, ¿no? En la cual difícilmente dará marcha atrás, ¿no? Aquí el tema es realmente la siguiente parte de la pregunta, ¿no? Es dónde gobernará, ¿no? Tiene que ser un espacio, pues, acondicionado, ¿no? Estamos hablando de una presidencia, ¿no? No estamos hablando de una oficina de un abogado cualquiera o de un CEO de alguna empresa, ¿no? Es la presidencia, con lo cual, pues, no sé, encontrará o ya habrá elegido, ¿no? Algún departamento, hablo no departamento físico en sentido, ¿no? Sino alguna ala de algún ministerio en la cual ya pueda estar ejerciendo, ¿no? Ayer hablaban del centro de convenciones, que más o menos estaba preparado. Pues realmente no es la siguiente gran duda que causa, ¿no? Pero me está gustando este tipo de dar respuestas por episodios, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? Dejarlo todos en suspenso, ¿no? Primero, ¿cuál es el discurso? Solo le falta su canal de YouTube nada más, sí. Ya para que controlen la narrativa, porque fíjate, claro, aquí hay algo muy importante, Wilbur. Aquí está controlando. Quien controla exacto, está controlando la narrativa, está tomando el control, está obligando a que todos hablen de lo que él quiere que hablen, que son de sus acciones. Entonces,
Solamente le digo, faltaba para que complemente su canal en YouTube y Facebook, como hace AMLO exactamente. Wilbur, otro tema fundamental. Mira, nos dice, estamos dispuestos a recuperar la soberanía, sobre todo nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras. Ahí hace clara alusión a recuperar la soberanía nacional, ¿no? O sea, examinar los contratos ley, o sea, ahí está todo eso. Sí, es una forma, como te comento, ¿no? Ha intentado ser moderado, ¿no? Porque eso yo creo que a Cerrón, bueno, sí, yo creo, o sea, si hablamos claramente, Cerrón hubiese gustado, o si le hubieses dado el lápiz a Cerrón para que escriba el discurso, hubiese sido mucho más contundente o más drástico, ¿no? Pero bueno, yo creo que las formas han sido las correctas, ha dejado muy claro qué es lo que él quiere y respecto a esto, ¿no? También está claro, no puede ser que Perú, y no quiero decir que con eso me convierta ya en vocero de Perú Libre, con lo que no es posible ser pobre en un país de ricos. Perú es sumamente rico, ¿no? Sobre todo en recursos. No es posible que se haya vendido así, de esa forma, ¿no? Yo creo que recuperar eso es recuperar tu autoestima en primer lugar, ¿no? Es recuperar el sentido más estricto, tu orgullo de ser patriota, ¿no? Esto sí lo hace, por ejemplo, eh, otro presidente de cualquier otro país del eje occidental, sería lo más normal, ¿no? Si hablamos del expresidente de Estados Unidos, más nacionalista no podía ser, ¿no? Pero claro, ese es Estados Unidos, ¿no? ¿Quién le dice que no, ¿no? O quién alza una voz contraria a eso? Pero viniendo de un país subdesarrollado, tercermundista en muchas cosas, pues rápidamente es símbolo de poder ser criticado, ¿no? En este caso es una medida que ya vamos a ver cómo es las siguientes lecturas, ¿no? Porque todo lo deja muy en un discurso, ¿no? Hay que ver cómo eso se asienta, ¿no? Realmente al final, ¿no? Porque este tipo de cosas tiene que pasar muchas veces por el Congreso, ¿no? Y es la piedra angular, ¿no? Esas luchas que va a haber, ¿no? Porque al final también él ha dicho que va a respetar los poderes del Estado, va a respetar el Congreso, y si lo va a hacer así, pues tiene que pasar toda esa normativa que va a hacer cambiar todos estos procesos de leyes por el Congreso. Y lamentablemente ahí Perú Libre pues perdió una oportunidad, ¿no? Por lo menos de tener una presencia significativa en la mesa directiva, que al fin y al cabo son los que aceptan o no cuál o tal proyecto de ley, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, perdona que regrese al punto inicial en el cual estabas hablando, eh, es muy importante, ¿no? Perú Libre ha pecado ahí de primerizos, ¿no? Tenían el poder en el sentido que son mayoría, ¿no? Con poco que pudiesen haber cedido, es decir, no tenías que ser el presidente de la mesa directiva. A poco que cedas, más o menos con todos los votos dispares de Acción Popular, podías haber optado por lo menos a entrar en una segunda vuelta en esas elecciones de la mesa directiva, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, como lo digo yo en mi canal, y realmente aquí vamos a ver cómo todo lo que ha prometido Pedro Castillo en su elocución el día de ayer realmente llega a sentarse, ¿no? Porque ahí es realmente lo que al final importa, ¿no? Lo de ayer ha sido meramente informativo, de cierta forma, reafirma en sus convicciones, pero luego el hecho es ver cómo realmente eso pues, pasa a ejecutarse, ¿no? Que es la parte más importante y más difícil, ¿no? Un papel lo aguanta todo, un discurso lo puedes decir abiertamente, pero hay otras formas también de cómo conseguir todo eso, ¿no? El cambio de la Sí, Constitución. efectivamente, ¿no? De momento, a sus votantes, y me incluyo yo, a sus votantes nos ha reafirmado de que no ha traicionado el discurso que daba, las propuestas que hizo mientras estaba en campaña están todas, incluso más, ahí resumidas. Una de las medidas importantísimas que una vez más tengo que darte la razón, o sea, la clave está, ok, tú propones todo esto, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? Por un lado, si el Congreso te apoya esas medidas, pues no hay problema, pero si el Congreso lo tienes en contra, no hay manera. Para la inmediata reactivación económica del sector rural, dice, destinaremos 3.000 millones de soles para el fondo FAE Agro.
haciéndolo más accesible y de presencia a nivel nacional. El agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país. Claro, aquí hace una alusión directa a que a partir de ahora el agrobanco, por un lado, y el Banco de la Nación, por el otro, van a cumplir un rol totalmente distinto, ¿no? Vimos cómo con Reactiva Perú, la anterior ministra de Economía, saliente, en realidad quienes apoyaron fueron a la clase siempre rica, a las grandes empresas, fueron esos dineros allí y se descuidó por completo a la base del pueblo peruano. Ahora la conceptualización es completamente diferente. Ahora vamos a descentralizar el Banco Agrario, Agrobanco, y vamos a dar créditos muy blandos, a muy bajos intereses, a quienes realmente lo necesitan, que es la población peruana golpeada por esta terrible pandemia y la crisis derivada de ella, ¿no? Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar si se presentan todas estas propuestas y las tiene que ratificar el Congreso? Uno, puede gobernar por decreto inicialmente, pero claro, no puedes estar todo tu periodo de gobierno gobernando por decreto, porque entonces ¿para qué está el Congreso? Entonces yo creo que ahí hay una jugada, Wilbur, que sería forzar, obligar, en primer lugar, mandar estas propuestas al Congreso. Ok, y el Congreso tendrá que mostrarse, es decir, obligar que se quite la careta del Congreso. Presentarle la propuesta, es decir, el pueblo quiere esto es bueno para el pueblo. ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Y si no lo aprueban, ¿cuál es vuestra posición? O sea, ¿por qué no lo aprueban? ¿Estáis favoreciendo a un grupo lobista? ¿Estáis favoreciendo a un monopolio en lugar del pueblo? Explíquenlo. Sustenten por qué no aprueban esta ley. Entonces, yo creo que los va a obligar, con cada medida que él mande, y una de las primeras va a ser, por supuesto, el cambio de la Constitución, reformar un artículo dentro de la Constitución actual, ese es el primer paso, para hacer posible un referéndum y convocar, o sea, porque según la Constitución actual no se puede. Entonces, hay que modificar ese artículo que no se puede para que sí se pueda, en primer lugar. Entonces ya ahí va a haber una primera prueba de fuego al Congreso, es decir, y lo va a exhibir a todo el pueblo, decir, miren, el Congreso no quiere que se cambie la Constitución. Y entonces tendrá que llamar a las bases, es decir, ¿ustedes están de acuerdo con que el Congreso diga eso? O la otra jugada es, como tú dices, forzar una moción de confianza, ¿no? Que sería presentar su gabinete. Una vez, si no se lo aprueban, presentar otra vez. Y si no se lo aprueban, pues disolver el Congreso. O sea, y yo no daría por descabellado esa posición ya drástica, definitiva, y quizás sea por eso, Wilbur, que no hayan batallado o haya sido una estrategia justamente, da igual quién esté ahí en la presidencia del Congreso, porque al final vamos a forzar esta situación para tener un Congreso verdaderamente más representativo de la situación actual del Perú. Porque ese Congreso, en la primera vuelta, realmente en una situación de pánico creada por la derecha y la extrema derecha, prácticamente metiéndole miedo a la población de que si le votaban a Castillo era votar por el comunismo, el chavismo. Y ahora en su discurso vemos que nada de eso. Yo creo que hasta incluso sería estratégico para el país llegar a eso, es decir, unas nuevas elecciones al Congreso para que ahí verdaderamente ya con la situación actual el pueblo vote y ahí veríamos realmente cuáles son las nuevas mayorías. No sé, ¿qué piensas? Bueno, yo creo de que, en primer lugar, si es que las elecciones hubiesen sido ayer después del discurso, Pedro Castillo no ganaba por 40.000, ganaba por 1 millón de votos más. Es decir, indiscutiblemente, ha fracasado ese discurso de miedo de comunista con este discurso, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, a mí lo que me preocupa de este hecho del Congreso realmente es desconocer realmente cuál es la estrategia de Perú Libre, ¿no? Porque bien dices tú, pues son dos salas, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y dentro del Congreso de Perú Libre, o dentro de la bancada de Perú Libre en el Congreso, mejor dicho, hay cierto sismo, ¿no? Están los moderados, que posiblemente pues abandera a alguien profesor, porque también hay que tener en cuenta que, y yo te he escuchado en algún programa que decías, ¿no? En la primera vuelta, pues Perú Libre sacó el 19%, y eso hay que reconocerlo a Cerrón. Y yo creo que ahí nos equivocamos, ¿no? Porque Castillo también ha aportado muchísimo, ¿no? Es decir, toda esa parte, el sindicato como tal,
sea, los miles de profesores, de maestros, yo creo que a Cerrón directamente no, muchos de ellos a lo mejor no lo hubiesen votado, ¿no? Han votado por Castillo. Entonces ese 19 a lo mejor se convierte solamente en un 13, un 12% para Cerrón, ¿vale? Entonces, esas son las cifras reales, ¿no? Hablando políticamente. Pero luego está el hecho de que la fuerza que tiene Perú Libre en el Congreso es muy baja, ¿no? Un tercio del Congreso es difícil si no llegas a acuerdos y ahí es lo que enlazo con el tema de estrategia, ¿no? Realmente no conocer su estrategia y lo hace bien, ¿no? En el sentido de que no tienes que dar armas a tu enemigo, ¿no? Que no conozca tu estrategia, pero si no estaríamos hablando aquí de cualquier otra cosa, ¿no? Estratégicamente lo están haciendo bien, ¿no? A nivel de lo que somos nosotros los electores, pues sí que nos tiene ahí un poco en el vilo, ¿no? Pero bueno, ellos lo están haciendo bien y ahí se nota un poco la mano posiblemente de experiencia de Cerrón, ¿no? Que es pillín, ¿no? Por decirlo de una forma suave en esos aspectos, ¿no? Cómo negociar y todo esto. Por eso a mí me llama la atención, ¿no? Es esta pérdida de opción que tuvo al presentar todo este proceso de la mesa directiva con esas prisas, ¿no? Que yo creo que no negociaron correctamente y no presentaron en forma esa lista, ¿no? Pero independientemente de eso, el hecho de que pueda haber la opción de que todas las reformas que quiera hacer Pedro Castillo, ya sea para el agro o para temas subsidiarios del Estado, como puede ser pues, el Banco de la Nación, que eso es otro punto para debatir largo, es realmente cómo va a encajar todo eso, ¿no? En esa mecánica, ¿no? Porque al fin y al cabo no gobierna solo, es decir, sí, y históricamente pues iba el primer ministro, pedía la confianza, pedía unos días, unos meses, 100 días para que tú puedas hacer tus leyes a tu medida, ¿vale? Y normalmente se le daba, ¿no? Esos plazos, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Esto no puede estar perenne en el tiempo, si no, no tiene sentido el Congreso, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Por eso cuando hablábamos de que no solamente el hecho de gobernar, de estar en el Ejecutivo, sino también tener control en el Congreso, la importancia que tiene eso, ¿no? Y lo estamos comenzando a ver, ¿no? Y lo que tú dices, la derecha, que se tiene que quitar las máscaras, yo creo que aquí ya se la han quitado, ¿no? O sea, totalmente. Todos en esta segunda vuelta ha sido claro, ¿no? Por eso yo creo que si las elecciones congresuales fueran hoy, posiblemente Perú Libre obtendría más, ¿no? No mucho más tampoco, ¿eh? Es decir, a lo mejor de 30 pues pasaría, no sé, a 50. Difícilmente tendría mayoría absoluta, pero a lo mejor sí, todo el bloque de izquierdas, ¿vale? Liderados, y aquí la importancia también de Pedro Castillo, a lo mejor estratégicamente hacia un futuro, aunque él dice que se retirará y volverá a ser maestro, alguien tendría que tomar esa posta de crear algún tipo de partido político o asociación o lo que fuese que siga sus lineamientos, ¿no? Su filosofía de ver la política, ¿no? Enfocada realmente a dar solución a la gran mayoría, ¿no? A la parte olvidada del Perú, ¿no? Porque si no se corre el riesgo de que realmente en los próximos 5 años o en tiempo que dure la presidencia de Castillo, que ese es otro dilema también, porque igual que él puede disolver el Congreso, también puede ser vacado, ¿eh? O sea, pero bueno, ahí también lo tienen más complicado, ¿no? Porque nos requieren un número más de votos que no la mayoría simple, ¿no? Entonces, también está salvaguardado por el momento en esa opción, ¿no? A menos de que corra mucho dinero y compren congresistas, que también puede ser una opción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es apasionante, ¿no? Nunca había estado siguiendo tan de cerca la política peruana, ni ninguna política, o sea que también disculparme por mi falta de experiencia en la forma de comunicar posiblemente, ¿no? Pero bueno, es para eso, ¿no? Estamos aquí para ayudar a que el Perú realmente tome conciencia, ¿no? Sea de cualquier partido, ¿no? Seas de derecha, de izquierdas y tal, tienes que ser consciente de lo que votes, ¿no? No podemos ser simplemente ciudadanos observadores o porque se nos dice tal cosa, pues creerlo a ciegas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no?